Bueno, fíjense lo que hizo nuestro amigo Torricelli. Agarró un tubo medianamente largo, de 1 metro quizás, llenó de Mercurio. mercurio, lo llenó de mercurio y después, claro, lo quiso tirar dentro del tacho del recipiente de mercurio, entonces lo introdujo, sacó el dedo y lo que vio es que el mercurio no caía y mantenía una columna de mercurio, como vemos ahí, de 760 milímetros de mercurio. Por eso la presión a veces se la suele medir en milímetros de mercurio. Es justamente porque una forma de medir la presión atmosférica es esta. Ahora, yo les digo, en, en esta parte superior del tubo de ensayo, ¿qué habría acá? Ahí Aire. donde aire. Fíjense que cuando lo introduce eh, está lleno de mercurio, pero después el mercurio baja Ah, un vacío. y queda Ah, hasta está tapado, claro, de ese lado tiene que claro, estar. porque está cerrado de este lado. Exacto, acá hay vacío, es decir, no hay aire, no hay nada. Digamos que hay vacío. Este vacío eh, ejerce una presión a esta columna hacia arriba, no lo deja descender. De alguna forma lo podemos decir así. Entonces, eh, a ver, acá afuera, acá en el exterior, ¿qué tendríamos? La presión atmosférica. Acá tenemos presión atmosférica, eso sí, seguro. Entonces, hagamos el dibujito. Acá. Entonces tenemos esto que va a estar lleno de mercurio, va a ser, por ejemplo, unos 700, ¿cuánto decía? 760, sí, 760, 760 milímetros de mercurio. Mercurio se escribe Hg, 700. Y esto lo pone en un recipiente que también tenía mercurio. Todo este recipiente también tiene mercurio. Perfecto. Entonces, ¿qué decimos? Mm, Profe, una pregunta. ¿El sí. diámetro de esa probeta tiene que ver o no? No, en general no. Esto podría tener 1 centímetro de radio, como un tubo de ensayo prácticamente. Podría ser más finito también. Si es muy, muy, muy finito, ahí ya empieza a haber otro tema. Pero no importa, no importaría el ancho del tubo. Entonces, Ok. ¿qué tenemos por acá? Acá afuera, tenemos presión atmosférica. Una presión atmosférica. Ahora bien, acá, en ese punto, que es un punto de separación de las dos superficies, este punto llamémoslo A, ¿qué presión tenemos ahí en A? Y bueno, sí, tengo la presión atmosférica que está haciendo presión justamente en la superficie del líquido. Entonces, ¿qué pasa en A? Tengo justamente la presión atmosférica. Ok. Y por otro lado, habíamos dicho que la, la presión depende de la profundidad, ¿sí? Es decir, que si yo estoy en un líquido a determinada presión, voy a tener la misma presión que en otro punto que está a la misma profundidad, porque la presión hidrostática
la definimos como la densidad por la gravedad por la profundidad. Entonces, si tengo dos puntos a la misma profundidad, evidentemente tienen la misma presión hidrostática, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este punto que está acá? El punto A, este punto A que está dentro del líquido, está ahí en la superficie del líquido. ¿Y qué pasa con este punto que está aquí? Que lo voy a llamar el punto B, que también está dentro del líquido. Bueno, por estar ambos en el líquido, uno en la superficie y el otro a la misma altura, yo puedo decir que como la altura del punto A es igual a la altura del punto B, entonces ambos están a la misma presión. La presión de A es igual a la presión de B. ¿Me siguen el razonamiento? Así como este punto de acá tendría la misma presión que este punto de aquí, porque ambos están a la misma altura. Lo mismo pasa entre A y B, el punto A y el punto B. Bueno, lo que pasa es que yo sé que el punto A, que está en contacto entre las dos superficies, entre la superficie del líquido y del aire, este punto A está a la presión atmosférica. Bien. En cambio, el punto B también va a estar a la presión atmosférica. Pero el punto B yo lo puedo calcular como, a través de esta fórmula, la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de la columna de mercurio. Es decir, lo puedo calcular como la densidad del mercurio, le voy a poner Hg, por la gravedad por la altura, esta altura H de mercurio, que está medida, porque más es esa medida de 760 milímetros. Bueno, entonces voy a poder, a través de esta relación, voy a poder encontrar cuánto es la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, yo tengo que la presión atmosférica va a ser igual a la densidad del mercurio. Entonces, si alguien me hace el favor de googlear la densidad del mercurio. Profe, no entendí la última parte. O sea, estamos calculando la presión atmosférica a la altura, a la misma altura donde está el mercurio. El mercurio está dentro de toda esta columna y también acá en el recipiente que lo contiene. Entonces, yo elijo a propósito dos puntos. Un punto acá de la superficie del líquido, pero dentro del líquido, de la superficie, y otro punto a la misma altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ambos van a estar a la misma presión hidrostática, porque ambos están a la misma altura dentro del mismo líquido. ¿Eso se entiende? Sí. Así como estos dos puntos están a la misma profundidad, van a tener la misma presión, dos puntos que están en la superficie del líquido, ambos van a estar a la misma presión. Ahora, acá también se da la misma historia. Tengo dos puntos que están a la misma profundidad. ¿Sí? Pasa que acá hay una columna de mercurio, entonces, ¿a qué profundidad están estos dos puntos? En realidad están a esta profundidad, ¿sí? Una profundidad de 760 milímetros. Este punto está a una profundidad de 760 milímetros. Lo mismo que el punto B, está a una profundidad de 760 milímetros. Entonces, para calcular la presión en el punto B, digo, la presión es la densidad por la gravedad por la altura.
por la altura del líquido o la profundidad a la cual se encuentra este punto, que son 760 milímetros. Es decir, que la profundidad es la densidad. ¿Alguien la encontró? 13,6 por 10 a la 3. 13,6 por 10 a la 3. por 10 a la 3. ¿Qué unidad es? Kilogramos por metro. Kilogramos, sí. Kilogramos Metro sobre cúbico. metro cúbico. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, entonces, esta es la densidad del mercurio. Lo multiplico por la gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado, y lo multiplico por la profundidad o columna de mercurio, que serían milímetro, decímetro, milímetro, centímetro, decímetro, metro. 0,76 metros. Así que con este experimento de Torricelli lo que se pudo encontrar es justamente la presión atmosférica. Acá pongámosle, para hacerlo bien, 9,8 en lugar de 10. ¿Cuánto daría esta cuenta? $18.735, ¿puede ser? 18.000, no. Tendría que dar A mí me dio 1013, casi, no, 1000, perdón. 1013 podría ser. Sí, va, casi 1013. Bueno, 1013. 1013, Coma 15. bueno, puede ser. Kilogramos, metros cuadrados, ok. Pascales. Estos son pascales. 1013 pascales. 1013 pascales, perfecto. Profe, ¿no es 1013 hectopascales? Sería. Da. Y A mí me dio 101.292. La cuenta que está ahí arriba. ahora. Claro, sí, perdón, yo lo dije directamente en hectopascales, sí, sí, Claro, en realidad. Sí. Entonces habría que agregarle acá dos ceros. Así darían pascales. Sí, está bien. Sí, así darían pascales. Y serían 1013 hectopascales. Pascales de sí, deca y hectopascales. 1013 hectopascales.